Vamos a tener una palabra de oración y vamos a pensar en las siete frases o las 7 expresiones que el Señor Jesús pronunció desde la cruz. Oremos. Padre, hoy que recordamos y que hemos leído la historia de cómo te arrestaron, cómo te rechazaron, cómo te hirieron, y finalmente esa agonía, ese dolor físico y emocional en la cruz, nos damos cuenta, Señor, que nuestra redención, que nuestro perdón fue el fruto de un amor y de un sacrificio muy grande. Permite que ahora que vamos a meditar en estas expresiones de Jesús desde la cruz, Padre, háblanos, edifícanos, pero que después de escuchar esto podamos tomar la decisión de creer, de aceptar a Jesús como Señor y Salvador, los que no lo han hecho, aquellos que se han retirado, aquellos que se han apartado. Señor, permite que después de este mensaje tomen la decisión de consagrarse a ti, de seguirte, de obedecerte, de vivir el resto de la vida muy agradecidos, porque nuestra salvación costó todo ese sacrificio de Jesús. Que aquellas personas, Señor, si las hay aquí, que han estado lejos o han sido indiferentes, permite que hoy tomen esa decisión valiosa, importante, de consagrarse, de vivir agradecidos y de servirte por amor, servirte por gratitud, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Damos una palabra de saludo y una palabra de bienvenida a todos, siéntanse en casa, dejen que el Espíritu Santo les hable, les ministre, y me da mucho gusto saludar a la hermana Magda Hoyos de Valdivia. Gracias a Dios, hermana, me da gusto verla. La hermana es una de las fundadoras de Roca Fuerte, por razones de la vida, ¿verdad? Pero hoy está aquí. Siéntase en familia, hermana, bienvenida. Saludo también con mucho gusto a la hermana Carolina Reyes. A pesar, tuvo un viaje de más de 12 horas desde Villahermosa, casi se va bajando del avión, ojalá, ¿verdad? Del autobús, pero mire, qué testimonio, aquí están. Y por eso la hermana Manuelita se ve muy contenta, está la hija, por eso, ¿verdad? Que venga más seguido, hermana, para que la veamos así risueña. Bueno, gócense. Gracias, Carolina, por ese testimonio que nos das. Muchas gracias. Saludos al esposo. El esposo no pudo venir, es anciano de una iglesia, líder, y como no hay ancianos tampoco por allá, tiene que predicar en 2 lugares. Miren qué testimonio, qué gran testimonio. Saludo a Jesús, por favor, Dios te bendiga. Todos, bienvenidos, gócense esta tarde en el Señor.
El profeta Isaías, muchos años, cientos de años antes que Jesucristo viniera a esta tierra, profetizó. Isaías como profeta profetizó con una admirable exactitud, cada uno de los sufrimientos del Señor Jesús. Y cuando uno lee Isaías, pareciera que en lugar de una profecía fuera una crónica de hechos realizados por la exactitud, por los detalles. Se cumplieron, como decimos, al pie de la letra. Y Cristo, como dice Isaías, vino a este mundo, vino a esta tierra para morir en la cruz, para pasar todo ese sufrimiento que acabamos de leer en Mateo 27 y finalmente morir en la cruz por el pecador, por aquellos que lo reconozcan como el Señor y Salvador, por aquellos que lo acepten en el corazón con fe y lo confiesen con la boca, como dice la Escritura. Y el Señor Jesús siempre tuvo presente. Él sabía, Él conocía su propósito, sabía lo que le esperaba y no trató de evitar ese dolor y ese sufrimiento. Mire, por ejemplo, Mateo 17, versículo 22 y versículo 23. Mire, por ejemplo, dice que cuando volvieron a reunirse en Galilea, habían salido Jesús y los discípulos, regresan y se reúnen en Galilea. Jesús dice que les dijo, el Hijo del Hombre será traicionado y entregado en manos de sus enemigos. Se lo dijo a los discípulos, a sus discípulos. Lo oyó la gente que estaba allá cerca. Vea que lo matarán, pero al tercer día se levantará de los muertos. Dice que los discípulos se llenaron de un profundo dolor. Él tenía presente la muerte de cruz, lo que hoy conocemos como el Vía Crucis, o esas diferentes etapas para llegar a la cruz. Él lo tenía presente. No trató de evadirlo, no trató de evitarlo. Por eso, en otra parte leemos del Evangelio que a los que amó, los amó hasta el final de su vida. Y usted y yo estamos ahí incluidos. En otra ocasión, y ahora es una ocasión que registra el doctor Lucas, el evangelista Lucas, en su capítulo 24 de Lucas y en el versículo 7, Lucas 24, 7 dice, el Hijo del Hombre, dice, va a ser traicionado
y va a ser entregado en manos de hombres pecadores. Traicionado. Judas lo traicionó. Va a ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado. Él lo sabía. Y mire qué lección tan preciosa y tan importante para nosotros. No evitemos sufrir por Cristo. No evitemos sufrir por el Evangelio. Pidámosle al Señor fortaleza, entereza, fe, firmeza y sigamos adelante. Amén, hermanos. A veces por una cuestión, si lo comparamos con lo de Cristo, lo que a nosotros nos pasa no es nada, nada. Así que tratemos, busquemos de serle fieles al Señor. Entonces, ya estando en la cruz, el Señor pronunció siete palabras o 7 frases y vamos a meditar y vamos a tratar de aprender de cada una de ellas, porque de eso se trata, que aprendamos. La primera se encuentra en Lucas 23:34. Lucas 23:34. Ahí está la primera expresión. Y dice, Padre, ora al Padre. Es una oración. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Fíjese, estando en la cruz, bajo el rayo del sol, fuerte, con heridas en su cuerpo, las manos, corona de espinas, derramaba sangre, había sido azotado. Como dice Isaías, herido fue por nuestras rebeliones. Sin embargo, vea usted ese carácter de Jesús. Intercede. Le pide al Padre que perdone los que se habían burlado, los que lo habían herido, los que lo habían crucificado, todo ese juicio, ¿verdad?, que habían hecho. Estaban involucrados ancianos, maestros de la ley, en fin, usted conoce la historia. Y él pide perdón por esa gente. O sea, no hay odio, no hay rencor, no hay autoconmiseración, porque cualquiera de esas cosas es una barrera, un estorbo en contra del perdón. Y ahí nos da ejemplo el Señor. Y hoy cada vez la situación es difícil, ¿verdad? Por ejemplo, en las relaciones interpersonales. Pero el mandato es ese. Cristo, mire lo que Cristo dice, Mateo 5, 38 y 39. Mire la enseñanza de este pasaje. Han oído, les dice Jesús, han oído la ley que dice que el castigo debe ser de acuerdo a la gravedad del daño. Eso decía la ley de Moisés. Mateo 5, por favor, 38 y 39. Pero Cristo dice, versículo 39, yo les digo, no resistas
Si alguien te da una bofetada, usted sabe. Tremendo, ¿no? El Señor, esto que predicó, esto que enseñó, dio ejemplo en la cruz. Mire Mateo 18, versículo 21 y versículo 22. El Señor había hablado sobre este tema del perdón. Pedro, dice el relato, que se le acercó a Jesús y le preguntó a Jesús: ¿cuántas veces debo perdonar a alguien? La pregunta de Pedro: ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peque contra mí? Y Pedro pregunta: ¿7 veces, Señor? Jesús dice: no 7 veces, sino 70 veces 7. 70 veces 7. 7 por 7, 49. Agregué el 0 decimal. 490 veces. ¿Difícil? Sí, difícil. En la carne no se puede. Tenemos que estar en Cristo, tenemos que estar en el Señor. Ahora vean ustedes, en la oración del Señor: perdónalos, Padre, perdónalos, no saben, realmente no saben lo que están haciendo. El Señor pudo haber orado: Señor, manda ángeles. Ahora, quiero que noten en este pasaje bien importante, en esta oración, en esta primera expresión: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Mire, Jesús no hace demandas. No hace demandas. O sea, no hace una demanda de arrepentimiento. No dijo arrepiéntanse, ¿verdad? No les pidió que se arrepintieran para darles el perdón. Qué interesante. Gracias a Dios por eso, hermanos. Mire, el Dios de los cristianos. Usted es cristiano, ¿verdad? Amén. El Dios de nosotros, los cristianos. Vea, no hizo demandas. Ya cambia de actitud, arrepiéntete, no puedes seguir así, van a tener muchos problemas. No, Padre, perdónalos. Y sin duda que Dios honró la oración de Jesús. Miren, lo ilustro de esta manera. Los musulmanes la enseñanza del musulmán: si alguien roba, ¿qué dice? ¿Qué le hacen? Le cortan la mano. Los musulmanes dicen que todo pecado tiene que ser castigado. En otras palabras, Alá, el Dios de ellos, Alá, no perdona.
Aprovecho este comentario, esta enseñanza. Alá no es el mismo Dios que usted y yo adoramos. Alá no es el mismo Dios de la Biblia. Hay hermanitos por ahí que creen que Alá es el mismo. No, Señor, no es el mismo. Usted ha oído, ¿verdad?, que entre los hindús está el concepto de la reencarnación. Y ellos creen que la persona paga las consecuencias de su pecado en cada reencarnación. Y que en cada reencarnación tiene que irse enmendando, mejorando, etcétera, ¿verdad? Pero vea usted el Dios de los cristianos, nuestro Dios, de quien tenemos que aprender. Y la razón es que Jesús estaba en nuestro lugar, sufriendo y muriendo en nuestro lugar. Por eso puedo decir, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Y en ese momento que Él moría en la cruz, en ese momento, estaba precisamente pagando los pecados, la pena del pecado de todos y cada uno de los que le crucificaban y también de nosotros y de todos los que han de creer en el Señor. Ahora quiero que vea Efesios 4, 32. Efesios 4, 32. Perdónense unos a otros. ¿Cómo? ¿Cómo? Como Dios les ha perdonado a ustedes por medio de Cristo Jesús. Esa es la enseñanza de la bendita palabra del Señor. Así como Cristo perdonó, oró para que el Padre los perdonara, nos manda a nosotros. Leo otra vez, ahí lo tiene usted en la pantalla. Perdónense unos a otros, como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que orar y decirle, Padre, ayúdame a perdonar. Ayúdame a no guardar rencor. Como tú me lo pides en la palabra. Y esto puede ser posible nada más con la ayuda de Dios. Así que, qué enseñanza, ¿verdad? No solo lo predicó, lo hizo. ¿Y cómo lo hizo? ¿Cómo perdonó? En un momento difícil, bajo el sol, herido, látigos, golpes, clavado en una cruz. Que Dios nos ayude a todos a poder perdonar. Porque ya lo vimos. Si le es difícil, y el rencor, hermanos, es como un cáncer, es como una infección que está perjudicando la vida. El llevar cuentas del mal. La primera persona afectada somos nosotros. Así que, perdone. Tal vez usted diga que usted no sabe, pastor, lo que me dijo. Así que sea el ex o sea la ex, quien sea,
hay que perdonar en el nombre del Señor, para que usted sea libre y tenga sanidad. Segunda expresión, Lucas 23 y versículo 43. Dice, te aseguro, le dijo el Señor, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Habían dos hombres más, uno a cada lado, crucificados también. Eran dos terroristas, eran dos bandidos. Y ahí estaban. Habían 3 cruces. Y la costumbre era colocar las cruces en una especie de medio círculo, para que cada crucificado pudiera ver la agonía del otro. Pudieran verse y ver la agonía del otro. Y así agrandar su propia agonía, así aumentar su propia agonía, así aumentar el sufrimiento. Pero uno de ellos expresa la fe, uno de ellos le pide, sencillamente acuérdate de mí, y implícito está que reconoce quién es Jesús, el Salvador, el Señor. Y mire usted todo lo que pasa, ¿verdad? En los versículos, en el contexto de Lucas 23. Y el Señor le dice, hoy estarás conmigo. Hermanos, vea usted que el Señor Jesús, vea usted que nuestro Salvador, aún en las horas, en los momentos más negros, más difíciles, trae esperanza, trae salvación. Hoy estarás conmigo. Oiga, eso ha de haber sido para ese hombre un bálsamo, una esperanza tremenda. Entonces, si Jesús perdonó al malhechor en la cruz sin pedir más que su fe y su confianza. Si usted lee el pasaje, el contexto, este hombre le dice al otro, a su compañero de delincuencias, le dice, nosotros a la verdad padecemos justamente lo que merecieron nuestros hechos. Pero este Jesús no ha hecho ningún mal. Está expresando fe, reconocimiento de quién es Jesús. Entonces, hermanos, hay esperanza. Hay esperanza para nosotros. Gracias a Dios. O sea, podemos confiar en las palabras de Cristo. O sea, podemos confiar en las palabras del Evangelio. O sea, podemos confiar en las palabras de Dios. Por ejemplo, Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Mire qué promesa. Gracias a Dios, ¿verdad? Solo Dios pide que crea en lo que el Hijo de Dios realizó en la cruz a nuestro favor. Lo que pide. Nada más. O sea, Cristo lo hizo todo. O sea, no hay mérito humano que valga ante Dios.
O sea, nuestro esfuerzo para encontrar un perdón, una salvación por nuestras obras, representa o sería un repudio, un rechazo a la obra redentora de Cristo. Él lo hizo. Y eso nos debe de llevar a ser agradecidos, a servirle por gratitud, amarle como Él pide. Que lo amemos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Lo menos que podemos hacer. Y esa esperanza que el Señor da es una esperanza eterna. Hoy estarás conmigo en el paraíso, le dijo a ese hombre. El paraíso es eterno. El cielo es eterno. O sea, le está dando una esperanza eterna. Dicho de otras palabras, la gracia salvadora de Dios no tiene límite. ¡Qué bendición! ¿Se da cuenta? ¡Qué bendición! Así que, hermano, gócese esta tarde, llénese de gratitud esta tarde por todo lo que su Salvador ha hecho en la cruz del Calvario. Sencillamente, ese hombre creyó en quién era Jesús, creyó en quién moría a su lado, quién era. Y mire, la gracia de Dios no tiene límites. Gracias a Dios. Así que es bueno recordar estas preciosas lecciones de la palabra esta tarde. Número 3, pase San Juan capítulo 19 y versículos 26 y 27. Tercera situación. Dice San Juan 19, 26 al 27, que cuando Jesús vio a su madre, a María, al lado del discípulo que él amaba, a Juan, le dijo: apreciada mujer, a partir de hoy tu hijo es Juan. Y dijo al discípulo, versículo 27, ahí está tu madre. A partir de entonces, ese discípulo, o sea, Juan, la llevó a vivir a su casa. Qué tremendo, ¿verdad? Mire, está agonizando. Está muriendo. Piensa en todos aquellos que lo habían. Pide perdón por ellos. Ese ladrón que está confiando en él, hoy estarás conmigo. Ve ese cuadro, ve a María, ve a Juan. Sin duda piensa, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? ¿Qué será de ellos? Y ahorita les voy a decir por qué. ¿Por qué hace esto Jesús? ¿Por qué le pide a Juan que reciba a María como si fuera su mamá? ¿Por qué le pide a María y le dice: este es tu hijo de hoy en adelante? ¿Por qué? Ninguno
de los hermanos de Jesús en la carne. Tuvo más hermanos, los que han leído el Evangelio lo saben, pero ninguno estuvo presente. Ninguno se preocupó, se ocupó en hacer algo. Nada. Mire Juan 7:5, San Juan 7:5, dice, ni siquiera sus hermanos creían en él. Ni siquiera sus hermanos, dice, creían en él. Tremendo, ¿no? Por eso Jesús tiene cuidado. Mire, allá en Mateo 13, 55 y 56, mire usted lo que aquí se narra. Mateo 13, 55, dice que se burlaban. La gente se burlaba. La gente decía, pues, nada más es el hijo de un carpintero. Y conocemos y sabemos, dice, quién es María, su madre. También sabemos y conocemos quiénes son sus hermanos. Y menciona los nombres. Un hermano era Santiago. Más tarde, con el tiempo, se convierte y vino a ser seguidor de Jesús. Y hoy tenemos la carta de Santiago que lleva su nombre. Otro era José, otro era Simón y otro era Judas. No el Iscariote. En ese tiempo el nombre de Judas era muy común. Hoy ni la mascota le va a poner a usted Judas, ¿verdad? Ni a la mascota. ¿Por qué lo hace? Sus hermanos no creían en él. No creían en el Evangelio, no creían en lo que él enseñaba, no creían en lo que él predicaba. Entonces, y sin duda, el Señor Jesús sabía, entendía que en tiempos, en momentos de grandes sufrimientos, las personas necesitan consuelo. Las personas necesitan consuelo y el consuelo demanda amor, demanda cariño de los seres amados. Entonces Jesús, desde la cruz, se ocupa, se preocupa y satisface las necesidades de su madre. Y seguramente también las de Juan. Y aquí encontramos otra lección para nosotros. Jesús sabe consolarnos. Jesús puede consolarnos en nuestras pérdidas y en nuestros dolores. ¡Qué bendición conocer a Cristo! ¡Qué bendición ser el pueblo del Señor! ¡Qué bendición! Así que estas verdades, esta tarde aproveche de afirmarlas en su vida para que usted pueda disfrutar del Señor y de sus bendiciones. Cuarta expresión, Mateo 27, 46. Cuarta expresión, Mateo 27, 46. A eso dice, de las 3 de la tarde. Por eso, paréntesis, por eso la costumbre, ¿verdad? O la tradición, ¿verdad?
de celebrar este culto del viernes de crucifixión a las 3 de la tarde, recordando que en ese momento, pero pues hoy, ¿verdad?, buscamos la comodidad. Hay varias iglesias que lo tuvieron a las 10 de la mañana hoy. Otros lo van a tener en la noche. ¿Está bien? Aquí me decían algunos hermanos pastores que acaba uno de comer. Todavía la pesadez de la comida a 3 de la tarde. Bueno, 4:30. Cierro el paréntesis, ¿verdad? Por eso, a las 3 de la tarde citábamos antes, ¿verdad? Porque a esa hora el Señor, dice el pasaje, a eso de las 3 de la tarde, Jesús clamó con voz fuerte, Elí, Elí, lama sabactani, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué? Todo sufrimiento grande, ¿verdad? Y a veces hasta pequeño, es acompañado de dudas. ¿Cuántas veces hemos dicho, Señor, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué me pasa esto? ¿Verdad? Y yo creo que no hay un dolor grande, un sufrimiento que no traiga palabras como estas. ¿Por qué? O sea, Jesús está diciendo, ¿dónde estás, Dios? ¿Dónde estás? ¿Por qué me siento abandonado? ¿Por qué me siento desamparado? Ahora mire, tenemos que aprender como hijas de Dios y como hijos de Dios lo siguiente. Póngame atención. Si el sueñito le está ganando, párese y va a despertar. Pero mire, ¿por qué? Y esto es lo que quiero decirle. Ese por qué puede ser entendible, puede ser aceptable si usted quiere, pero la duda, el por qué, Señor, siempre debe llevarnos a la fe. Debe llevarnos a la palabra de Dios. Debe llevarnos a Dios. Fue lo que hizo Jesús. Tuvo la pregunta, pero lo llevó a la fe. Y la fe lo llevó a la obediencia de la voluntad de Dios. Y por eso tenemos en la Biblia ahora Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que toda persona que en Él crea no se pierda, mas tenga vida y vida eterna. Y note, Juan no encuentra adverbios, no usa adverbios, porque cualquier adverbio sería injusto, sería incalificable. Por eso solamente dice, porque de tal manera. Y lo que pasa es que en ese momento, el pecado suyo, el pecado mío, el pecado de la humanidad, el pecado de toda aquella gente que ha creído y que va a creer en Jesús, estaba sobre Jesús. Y donde hay pecado hay separación de Dios. La Biblia dice, por cuanto
hay pecado, estamos destituidos, separados de la gloria de Dios. Y el Señor experimentó esa separación del Padre, esa separación de Dios en su vida. Quinta palabra. Y usted la encuentra en San Juan 19, versículo 28. San Juan 19, 28. Dice que el Señor Jesús a esa altura, hasta ese momento, el Señor sabía, ¿verdad? Y mire, Jesús dice sabía. Estaba consciente mentalmente, sabía que su misión ya había terminado. Jesús sabía que su misión ya había terminado. Entonces dice, para cumplir la escritura, él dijo, tengo sed, tengo sed. También es una indicación de sufrimiento. Pero él sabía que su misión había terminado. Y entonces, para que se cumpla, dice el pasaje, la escritura, el sol, la pérdida de sangre, todo ese sufrimiento provocó y tuvo sed. Juan 19:30, sexta palabra. Mire lo que dice. Tiene sed, ¿verdad? Entonces a alguien se le ocurre y dice que después de probar el vino, Jesús dijo, todo está terminado. La versión 60 dice, consumado es. O sea, todo lo que el Hijo de Dios, o sea, todo lo que el Señor Jesucristo vino a hacer para la redención, para el perdón, para darnos vida, para con Él por la eternidad, todo lo que Él vino a hacer se había hecho. Él lo había terminado. Había cumplido con todo a la perfección. No faltaba absolutamente nada. Nada. O sea, el propósito por el cual él había venido estaba hecho. Por eso, dice Filipenses, capítulo 2, a partir del versículo 6, Filipenses 2:6, hasta el 11, dice, era Dios. Sin embargo, no consideró el ser igual a Dios fuera a algo a qué aferrarse. No se aferró. En cambio, renunció a sus privilegios divinos. Adoptó la humilde posición de esclavo y nació como un ser humano. Y cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como si fuera un criminal. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es
el Señor, para la gloria de Dios. Todo lo necesario para su salvación, Cristo ya lo hizo. Todo lo necesario para el perdón de pecados, Cristo ya lo hizo. Todo lo necesario para que usted sea un hijo, una hija, Cristo ya lo hizo. Todo a la perfección. Gracias a Dios. Y eso venimos a recordar. Y eso venimos a celebrar. Y eso venimos a darle gracias a Dios esta tarde. Pero también a decirle, Señor, me dedico a ti, me consagro a ti. Voy a seguirte, voy a obedecerte, voy a honrarte. Y finalmente, séptima palabra, Lucas 23, versículo 46. La última palabra, la última expresión. Mire, dice, Padre, encomiendo mi espíritu en tus manos. Encomiendo mi espíritu en tus manos. Y con estas palabras dice, expiró. Expiró. Entregó el espíritu a Dios. Descansó en Dios. Siguió confiando en ese momento en Dios. Y eso es algo que nosotros ya lo sabemos. Y tenemos que practicar. Solamente podemos confiar en Dios. Solo en Él. Nadie más. ¿Cuál es nuestra respuesta al mensaje de las 7 palabras? ¿Cuál es nuestra respuesta? Si usted no ha conocido, no ha recibido, no ha aceptado a Cristo como Señor y como Salvador personal, su respuesta debe de ser, entréguele su vida al Señor. Dele gracias porque murió por usted, vino para perdonar su pecado. Entréguele, crea en ese sacrificio. Si usted ya ha sido creyente, pero por lo que sea se ha separado del Señor, se ha alejado del Evangelio, se ha olvidado, pero esta tarde, después de este mensaje, dígale, Señor, aquí estoy. Acuérdese de la enseñanza del hijo pródigo y cómo ese padre estuvo esperando hasta que ese hijo un día regresa y el padre lo recibe y hace fiesta. Regrese al Señor, pídale perdón, comprométase con Él y dígale, Señor, aquí estoy, agradecida porque tengo la oportunidad de nuevo. Si usted ya es un cristiano que está siguiendo al Señor, si usted ya es un cristiano consagrado, dedicado, devoto, ¿cuál va a ser su respuesta? Alábelo. ¿Cuántos himnos preciosos de respuesta al sacrificio de Cristo tenemos? ¿Cuántos cantos? Alábelo. Reconságrese al Señor. Rededíquese al Señor. Dele gracias. Y si usted no está haciendo nada
en gratitud a esa salvación, a ese perdón, hoy, ¿qué va a hacer para el Señor? Comparta este mensaje de salvación. Comparta el Evangelio. Con una llamadita, invitando a alguien a la iglesia, regalando una porción del Evangelio, algo. Amén, hermanos. Entonces, le animo para que, de acuerdo a su caso, usted esta tarde hable con el Señor. Dígale al Señor. Vamos a orar. Quiero que oremos. Póngase de pie si puede hacerlo y vamos a orar. Y de pie, dependiendo cuál es su caso, cuál es su situación, póngase a cuentas con el Señor. Restablezca la comunión y la relación con Él. Padre, gracias. Gracias, Señor. Por el mensaje y por la enseñanza que encontramos en estas 7 expresiones desde la cruz. Muchas gracias. Padre, si hay alguien que no ha recibido, que no ha reconocido, que no ha invitado a Jesús como Señor y Salvador de su vida, permite que esta tarde no endurezca más su corazón, que no siga siendo renuente, que esta tarde pueda, con fe, en humildad, decirle: Señor Jesús, gracias. Gracias por haber muerto por mí en la cruz del Calvario. Reconozco que soy pecador. Reconozco que te necesito. Gracias por perdonarme. Hazme la persona que tú quieres que sea. Si usted ha vivido o se ha apartado del Señor, por lo que haya sido, el Señor está a la puerta de su vida, a la puerta de su corazón. Dice el Señor: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Yo estoy a la puerta y toco. Si alguien abre la puerta, entraré a su vida. Déjelo entrar. Invítelo a pasar. Hágalo el Señor de su vida. Si usted ha perdido la emoción, ha perdido la pasión, ha perdido ese entusiasmo de seguirlo, de creer, de alabarlo, de servirlo, esta tarde renueve esa pasión. Esta tarde renueve ese entusiasmo y gócese y dele gracias y dígale: Señor, gracias por tu mensaje y aquí estoy. Te voy a servir, te voy a ser fiel. Me reconsagro, me rededico a ti otra vez en el nombre de Jesús. Dígaselo al Señor. Gócese en esta tarde. Alábelo en esta tarde. Bendígalo en esta tarde. Porque su salvación, su perdón de pecados, el que usted pase de muerte a vida, es el fruto del sacrificio y de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Gracias, Señor. Confirma tu palabra, que lleve fruto
en cada vida y en cada corazón. Que la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén.